Hola, mi nombre es Lilia López, soy profesora a cargo de la titularidad de la Cátedra Cuidado Enfermero al Adulto en Estado Crítico de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que vamos a compartir hoy tiene que ver con cuidado enfermero al adulto que presenta problemas coronarios. Lo podemos pensar al tema desde necesidades básicas y vamos a estar pensando en personas que presentan alteraciones en la oxigenación de causa cardiovascular o pensándolo por aparatos y sistemas y pensar en que son afecciones que van a afectar a la circulación coronaria, pensando a la circulación coronaria como la verdadera usina del corazón. Este tema en nuestra cátedra corresponde a la unidad 2. Los objetivos que nos proponemos es poder identificar los factores de riesgo que se encuentran en esta población que presentan este tipo de afecciones coronarias. Poder identificar las manifestaciones clínicas de los síndromes coronarios y detenernos a pensar en los cambios en el electrocardiograma que vamos a encontrar conforme vaya evolucionando el cuadro de la persona hospitalizada. Algo que queríamos compartir es que este tema es muy extenso y que debemos recortarlo a los fines de poder tratar aspectos que sean centrales y troncales que le permita al estudiante o al interesado en el material ir iniciándose o tener este material como un complemento a saberes que ya ha adquirido en otra oportunidad respecto de este tema. Entonces nos pareció acertado detenernos un momento a pensar en la circulación coronaria. Nosotros tenemos que pensarlo al corazón como bomba, pero aquí el problema no está en el corazón como bomba, el problema lo tiene en cómo puede suministrarse su nutriente, en este caso el oxígeno y la sangre, para después poder cumplir la función de bomba aspirante e impelente. Por eso que es importante pensar que cuando hablamos de circulación coronaria, en condiciones normales se va a regular por dos mecanismos importantes. Por un lado, tiene que ver con los mecanismos metabólicos locales, que van a estar en íntima relación con el consumo de oxígeno, que va a depender, por supuesto, de la frecuencia cardíaca, de la masa miocárdica y de la contractilidad, al igual que la tensión de la pared, porque va a guardar relación con la fuerza que tenga que hacer para poder lograr que la bomba pueda cumplir estas funciones. Y del equilibrio que existe entre los estímulos autonómicos, vale decir, entre el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático, con la segregación, la producción de noradrenalina, que es una importante catecolamina que va a estimular a los receptores adrenérgicos alfa 1 y levemente a los beta 1, y como consecuencia de esto va a ejercer una importante vasoconstricción. Es un neurotransmisor también que va a poner nuestro cuerpo en alerta. Y como acción parasimpática, el mayor exponente va a ser la acetilcolina, que a veces uno la puede confundir. Nosotros decimos que es un potente vasodilatador del endotelio intacto, pero cuando uno aborda diferentes materiales que tienen que ver con la cardiopatía isquémica, también la vamos a encontrar que se menciona como un importante vasoconstrictor. ¿Qué es lo que pasa? Va a ser vasodilatadora la acetilcolina siempre y cuando el endotelio esté intacto, cosa que no ocurre en los pacientes que presentan una enfermedad arterial coronaria. Dicho esto, vamos a decir que el flujo coronario va a estar regido por tres grandes caminos, por tres grandes ejes, por tres grandes núcleos, que tienen que ver con la presión sanguínea que va a ejercerse dentro del vaso propiamente dicho, la resistencia que va a ofrecer a este volumen generada por una constricción coronaria y la presión ejercida por el miocardio al contraerse. Estos elementos van a guardar íntima relación en la determinación del flujo coronario. Para esto, los invito
a que tengan en cuenta cómo es la circulación coronaria, de dónde nacen las arterias coronarias, hacia dónde van. Nosotros vamos a dar un pequeño enfoque, pero por ahí es medio difícil poder avanzar en el tema si estos aspectos no están claros. Entonces, nosotros decimos que las arterias coronarias van a nacer desde la válvula aórtica. Inmediatamente se van a dividir en dos, en arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha normalmente, o en un 70 o 80% de las personas, van a ir a llevar flujo sanguíneo al nódulo sinusal, al nodo AB y a la cara diafragmática o inferior del ventrículo. Y puede llevar un flujo determinado de sangre al ventrículo derecho. Mientras que la coronaria izquierda se va a dividir rápidamente en dos arterias, la descendente anterior y la circunfleja. Ambas van a llevar el flujo coronario a la cara anterior del músculo cardíaco. Generalmente la descendente anterior a toda la cara anterior y la circunfleja a la cara lateral. Puede ser lateral alta o baja. Esto es generalmente. Uno cuando ve el paciente, ve el electrocardiograma, ve los cambios, puede inferir qué arteria es la que presenta la oclusión total o parcial. Quien va a dar la información exacta de qué arteria es la que está ocluida va a ser la cinecoronariografía, pero con el electrocardiograma uno ya puede ir pensando qué tipo de arteria puede estar ocluida y pensando en los problemas potenciales o riesgos, que lo vamos a abordar más adelante. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la cardiopatía isquémica es una enfermedad insidiosa de las arterias coronarias. También podemos decir que existen zonas en las cuales va a haber una estrechez coronaria dada por la trombosis, el espasmo, puede haber una disección o arteriosclerosis. Lo importante es que para que aparezcan los síntomas del síndrome coronario agudo, tiene que haber una disminución de la luz del 75% más. Uno siempre que habla de cardiopatía isquémica lo relaciona con el dolor en el pecho. Puede haber dolor en el pecho, puede haber un dolor abdominal, puede no haber dolor, puede haber dificultad respiratoria, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso que es tan importante la valoración. O directamente las personas pueden debutar con arritmias o con muerte súbita. De allí que la valoración es el pilar para pensar y poder planificar nuestros cuidados. Cuando hablamos de isquemia, hablamos de que esta se puede producir por una estenosis orgánica, se puede producir por espasmo, por disminución de la presión sanguínea en las arterias coronarias o por un aumento de la necesidad de oxígeno en el miocardio. Esto se va a dar cuando uno aumenta el trabajo cardíaco. Y acá hay dos cosas que quiero aclarar, que gasto cardíaco y trabajo cardíaco no son sinónimos. Por lo tanto, cuando aumenta el trabajo cardíaco, puede que como consecuencia aumente el gasto, pero no son sinónimos. Por lo tanto, cuando uno habla de trabajo cardíaco, dice que es la capacidad para el aumento por la cual se aumenta el gasto cardíaco a través de un incremento de la contractilidad y va a depender de la integridad de la miofibrilla. Podemos decir que es la capacidad que tiene el corazón para aumentar el gasto cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca. Bien, entonces, cuando uno habla del síndrome coronario agudo, podemos hablar del síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Entonces, el síndrome coronario agudo es el conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por dolor precordial típico, que puede tener o no signos neurovegetativos, que en el electrocardiograma nos va a mostrar en las primeras horas de esta etapa hiperaguda ese desnivel del ST en cualquier derivación. Por eso que más adelante vamos a ver el electrocardiograma. Y una troponina que se va a informar como positiva en los lugares donde se hace troponina T. Si no, vamos a tener que manejarnos con la curva enzimática. Acá aparece una palabra que uno, no digo discutida, pero sí que permanentemente uno consulta diferentes bibliografías y encuentra diferentes miradas. Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo.
Vamos a hablar de factores de riesgo como lo establece la OMS en biológicos, económicos, socioculturales, de atención de salud, o vamos a hablar de factores de riesgo como lo propone la epidemiología crítica, hablando de condicionantes o hablando de determinantes. La cardiología, pese a que tiene en cuenta estos conceptos, generalmente se maneja con factores de riesgo que los llaman modificables o erradicables y los no modificables o no erradicables. ¿Qué quiere decir? Los factores de riesgo modificables son aquellos que una vez que la persona los identifica y que los considera dañinos para su proceso de salud, trata de limitarlos o trata de disminuirlos. Mientras que los no erradicables tienen que ver con el sexo y la edad, que los puede identificar, pero no los va a poder modificar. Junto con estos no modificables, uno también puede detenerse a hablar de la genética. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Factor de riesgo es sinónimo de riesgo? No. Factor de riesgo son aquellas afecciones, aquellas condiciones que predisponen a una población o a una persona a padecer una determinada afección. Entonces, en este capítulo de las cardiopatías isquémicas, uno piensa como factores de riesgo modificables la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes y como no modificables, el sexo y la edad, entre otros. Bien, entonces, ¿qué hace la hipertensión arterial como factor de riesgo? Va a producir un estrés mecánico, va a empezar a erosionar, a lastimar a la íntima de la arteria. Y más si nosotros pensamos que las arterias no tienen todas el mismo tamaño, no tienen el mismo tamaño, no tienen el mismo recorrido, algunas son tortuosas, las bifurcaciones no se presentan en todas iguales. Entonces, todo esto va a producir un estrés mecánico, que es el que va a producir isquemia de las células endoteliales. Eso va a acrecentar el transporte de las liposproteínas y es lo que va a aumentar la actividad de las enzimas lisosómicas. Y eso va a liberar enzimas que van a destruir la pared arterial. Junto a esto tenemos otras condiciones que tienen que ver con el tabaquismo. El tabaquismo ya sabemos que aumenta el tono vascular coronario, aumenta las turbulencias, va a aumentar el daño endotelial y eso va a llevar a mayor agregación plaquetaria. Y esto va a contribuir a la trombogénesis, pensando que el cigarrillo también es un potente vasoconstrictor. La nicotina, al aspirar el monóxido de carbono, que se difunde a través de la membrana alveolar, se une a la hemoglobina y va a desplazar el oxígeno. Y eso va a dar como consecuencia la liberación de catecolaminas. Cuando hablamos de la obesidad, en esta filmina que hablamos con una compañera docente, nosotros decimos, guardamos íntima relación, porque en realidad el sedentarismo contribuye a la obesidad y la obesidad contribuye al sedentarismo, porque la persona, cuanto más sobrepeso registra, tiene más dificultad en la marcha, por lo tanto, va a tender a buscar conductas que se inclinen al sedentarismo. Entonces, acá nos detuvimos en tres aspectos, que tienen que ver con los triglicéridos, considerándolo que son un tipo de grasa que se obtienen de los alimentos y también los produce el organismo. Por lo general, quienes tienen un alto nivel de triglicéridos van acompañados de un elevado nivel de colesterol. Los niveles que uno aconseja o que se consideran normales son de 150 miligramos por decilitro. El colesterol LDL, llamado comúnmente malo, es el que circula en la sangre y es el que se va acumulando en las paredes de las arterias. El HDL, que es el que todos conocemos con el nombre de bueno, lo va a producir el organismo para tratar de protegerse. Y es el que se va a encargar de transportar el colesterol lo más lejos posible de las arterias. Por eso que es importante caminar, hacer ejercicio físico. Esos niveles altos van a reducir las posibilidades de presentar riesgos de enfermedades coronarias. Otros aspectos a tener en cuenta tienen que ver con la dieta. Nosotros dijimos que el consumo de grasas saturadas principalmente va a producir un exceso de calorías y esos van a afectar los niveles de colesterol. El peso va a aumentar los niveles de colesterol
principalmente del malo, del LDL, y va a disminuir el HDL, que es el que siempre tiene que estar alto. La actividad física va a tender a disminuir esos niveles de colesterol malo, tratando de incrementar los del colesterol HDL. La herencia genética van a determinar la producción y el procesamiento del colesterol en el organismo. La edad, nosotros sabemos que los niveles de colesterol en sangre aumentan a partir de los 20 años y a partir de allí empezamos a pagar las consecuencias de los hábitos saludables o no saludables que hayamos elegido y que vamos a seguir eligiendo. Y respecto del género, nosotros sabemos que en la menopausia la mujer va a tender a aumentar los niveles de colesterol y va a tratar de emparejarse, va a alcanzar un número similar de afecciones cardiovasculares que el hombre. ¿Por qué? Porque junto con el género, al ingresar en la menopausia, se disminuye la producción de estrógenos, que es lo que nos mantenía protegidas, entre comillas, y con la cual corríamos ciertas ventajas sobre el hombre. Por eso que decimos que por ahí en las unidades coronarias es más frecuente ver hombres con cuadros de angina de pecho y mujeres, pocas, pero con cuadros de infarto agudo de miocardio. Bien, entonces, la arteriosclerosis coronaria dijimos que es un proceso por el cual se forma una placa dentro de las arterias que va a estar compuesta por colesterol, por grasas, calcio, fibrina y que puede continuar con años sin producir ningún tipo de síntomas. Esa placa se va a ir desarrollando partiendo desde la proliferación del músculo liso para pasar a formar un tejido conjuntivo colágeno compuesto por fibras elásticas y proteoglicanos, que van a producir como consecuencia la acumulación de lípidos. Eso se va a dar por diferentes estadios. En un primer estadio hay una aparición de estrías de grasa. En el segundo estadio, esas estrías se van a convertir en placas de grasa para luego convertirse en placas fibrosas que se van a vascularizar, es decir, van a generar su propio sistema de consumo, su propio sistema de nutrición. Y el núcleo se va a calcificar y esa superficie se va a ulcerar. ¿Qué es lo que se intenta demostrar en las 4 filminas que continúan? Donde vemos la pared de la arteria, que lo ideal sería que esté lisa, que los únicos que los tienen lisas son los bebés, y la placa de ateroma. Una placa de ateroma que está compuesta por una cápsula de la placa ateromatosa que es gruesa y resistente a la ruptura y un núcleo pequeño que tiene colesterol y células inflamatorias. Cuando se ocluye parcialmente, en este caso, muestra la arteria circunfleja, una oclusión parcial de la circunfleja, va a haber isquemia. Esta es la formación del trombo y fíjense la necrosis que se va a producir en el momento en que la oclusión de la arteria circunfleja se da de materia total. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener en claro cuando uno habla de los mecanismos fisiopatológicos del infarto agudo de miocardio o de los síndromes coronarios agudos, ya sean con desnivel del ST o sin desnivel del ST? Dijimos que esta arteriopatía coronaria es una enfermedad gradual y progresiva donde se va a ocluir por aterosclerosis. Esa aterosclerosis, ya dijimos que se produce por una lesión mecánica o química de las células endoteliales en la íntima de las arterias coronarias y va a ir alterando su estructura. Esas placas se van a ir adhiriendo, se van a agregar en el sitio de la lesión y los macrófagos emigran a esa zona como resultado de tal lesión. La capa íntima es penetrada por las liposproteínas conforme transcurre el tiempo y esos agregados favorecen la aparición de esa placa fibrosa grasa llamada estría grasa. Esta placa es un acúmulo blanco perlado de revestimiento vascular constituido sobre todo por células musculares lisas, pero también
por fibroblastos, que son los productores de colágeno y macrófagos. Estos depósitos son los que van a protuir, los que van a colgar hacia la luz de los vasos y van a obstruir el riego sanguíneo. Eso es lo que va a producir esa estenosis progresiva. Ese proceso se va a dar generalmente en las bifurcaciones de los vasos y en el extremo proximal de las arterias. La placa fibrosa puede romperse y formar un trombo mural o trombo ocluyente. ¿Qué hace este trombo mural? Va a obstruir parcial o totalmente la arteria coronaria y esa placa rota y el trombo se convierten en una lesión más fibrótica y estenótica y van a ir cambiando la geometría de la placa. Este trombo puede llegar a obstruir por completo la arteria y va a generar complicaciones, como puede ser el infarto de miocardio, la angina inestable o la muerte súbita. Esa placa rota, producto de la lesión endotelial y de la exposición a riego sanguíneo, activa las plaquetas y la formación de fibrina, favoreciendo la formación de trombos. Este es el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce esta arteriopatía coronaria. En esta filmina, un poco lo que intentamos señalar son aquellos hábitos considerados saludables en lo que originariamente uno veía como la pirámide nutricional, que es lo que nos debería enseñar o reforzar aquellos aspectos que deberíamos tener en cuenta. Una base importante de cereales, el agua atravesando todo y dejando de lado las sustancias consideradas grasas. Entonces, aquí vamos a un aspecto fundamental a tener en cuenta, que tiene que ver con la valoración. ¿Qué hacemos como enfermeros cuando vamos a valorar? Nosotros sabemos que la valoración es la primera etapa del método científico. Desde la mirada del síndrome coronario agudo, ya sea con desnivel del ST o sin desnivel del ST, vamos a mirar tres grandes aspectos. Vamos a ver la clínica que presenta el paciente, vamos a recurrir a fuentes secundarias y vamos a mirar el laboratorio y vamos a realizar y mirar el electrocardiograma. Pero para esto yo tengo que tener mínimamente una idea de qué es un electrocardiograma normal. Un electrocardiograma consta de 12 derivaciones, de las cuales 6 son frontales y las otras restantes 6 son las de los miembros, de los cuales son 3 bipolares y 3 monopolares. Las monopolares son ABR, ABL y ABF y las bipolares D2, D1 y D3, que miden la diferencia de potencial entre dos extremos diferentes y que van a mirar determinadas partes del músculo cardíaco. No es que todas las derivaciones van a ver todo el músculo cardíaco. D2, D3 y ABF van a mirar la cara inferior, de B1, V corta, de B1 a B6 van a mirar la cara anterior, de B1 a B4 van a mirar la cara anteroseptal, de 1 y ABL van a mirar la cara lateral junto con B5 y B6 que van a mirar la cara lateral alta. Eso es un electroconvencional. Y el electroconvencional lo que va a hacer es registrar la actividad eléctrica del corazón en un momento determinado. Que cuando uno mira la actividad eléctrica puede inferir qué es lo que pasa con la actividad mecánica, es cierto y es correcto, pero lo que imprime el electrocardiograma es la actividad eléctrica. Y un ciclo cardíaco está compuesto por ondas y deflexiones. Para esto yo tengo que tener en cuenta qué pasa con el sistema de conducción y tengo que tener claro los conceptos de sístole y de diástole y de gasto cardíaco. La onda P, que es por donde comienza el ciclo cardíaco, me va a dar cuenta a mí de la despolarización de las aurículas. Cómo se despolarizan, cómo trabajan las aurículas para poder después transmitir ese estímulo eléctrico al ventrículo. Y la despolarización ventricular está representada en el electro por el QRS. Mientras que el intervalo PR nos va a medir el tiempo que tarda el estímulo una vez que se produjo en la aurícula para llegar al ventrículo. En este capítulo que nos ocupa hoy, lo que vamos a mirar nosotros va a ser el segmento ST y la onda T.
Nosotros vamos a decir que el segmento ST en condiciones normales tiene que ser isoeléctrico. ¿Qué quiere decir que sea isoeléctrico? Que esté sobre el renglón. Y nos va a estar dando cuenta de la repolarización ventricular. Es el momento de recuperación de la fibra miocárdica, junto con la onda T, que también corresponde a la repolarización ventricular y que siempre tiene que ser positiva, vale decir, del renglón para arriba. Entonces, en estos momentos a mí me interesa la repolarización ventricular. Me va a interesar ver el segmento ST y la onda T. Estos dos elementos del electrocardiograma para mí son muy importantes, porque este es un momento de muchísima desorganización en la fibra miocárdica, donde no todas las células miocárdicas se reorganizan y se repolarizan en el mismo tiempo. Entonces, este es un momento donde si una determinada actividad eléctrica cayera sobre este periodo de tiempo, desencadenaría en la persona una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, con riesgo de comprometer la vida. ¿Qué es lo que puede ocurrir muchas veces en los pacientes que consultan con esta afección? Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a mirar el cuadro clínico, vamos a mirar los cambios en el electro y vamos a mirar el dosaje enzimático. Como enfermera me van a interesar estos tres aspectos, pero yo tengo que saber por qué me interesan estos tres aspectos. Entonces, ¿por qué le puede doler el pecho o por qué puede tener dificultad respiratoria? ¿Por qué debuta la persona con esta afección? ¿Por qué? Porque se rompe el balance que originariamente debe existir entre la oferta y la demanda de oxígeno. El corazón, el músculo cardíaco, necesita más oxígeno, por lo tanto va a aumentar, demanda más, va a aumentar la oferta. Acá, por más que necesite más oxígeno, no le va a poder llegar. ¿Por qué? Porque la arteria o las arterias están ocluidas total o parcialmente. Entonces, este balance se va a interrumpir. Cuando yo hablo del síndrome coronario agudo, según la bibliografía que mire, voy a hablar de la angina de pecho con todas sus variantes, la de reposo, de reciente comienzo, la angina de prismetal, la angina postinfarto, todas las anginas que yo quiera. Y cuando hablo de infarto agudo de miocardio, me voy a detener en el infarto agudo de miocardio, que voy a decir es un infarto de cara inferior, de cara anterior, de cara lateral, de cara dorsal, compromete el ventrículo derecho, porque el que siempre se infarta es el izquierdo, pero a veces se compromete el ventrículo derecho. Y también puedo hablar de síndrome coronario con elevación del ST, que es el infarto agudo de miocardio, y síndrome coronario con desnivel del ST, donde me voy a detener a hablar de la angina de pecho. En medicina, al igual que en cardiología, 1 más 1 no es 2, pero para tener un parámetro y por el hecho de que uno tiene que recortar estos temas, uno dice que para poder diferenciarlo, uno dice que en la angina de pecho hay un dolor que se ve con el reposo y con los nitritos. ¿Por qué? Porque los nitritos van a tener una acción vasodilatadora, entonces van a tender a vasodilatar la arteria que estaría comprometida. Este dolor es de menor jerarquía, dura menos de 30 minutos y se puede localizar y se puede irradiar. La persona puede tener falta de aire y puede tener palpitaciones como un mecanismo de compensación o como una sintomatología clave en esta afección. Nosotros decimos que no va a haber cambios en el electrocardiograma ni en el laboratorio. Eso es lo que decimos, y que en el electro vamos a ver isquemia. Por lo tanto, podemos pensar que vamos a ver una T negativa, vale decir, del renglón para abajo, si pensamos en la filmina que trabajamos hace 2 o 3 minutitos anteriores a esta filmina. Entonces, uno va a recortar y va a decir que en la angina de pecho no hay cambios en el electro y no hay movimiento enzimático. Al que le interese o que conozca de este tema va a decir que esto es incorrecto, porque existen algunas entidades donde se ve un leve movimiento enzimático y por ahí puede haber cambios en el electrocardiograma. Y eso es el síndrome coronario intermedio, pero no nos interesa en este momento.
La idea que tenemos que tener es que en la angina de pecho no hay cambios en el electro y no hay cambios en el laboratorio. Mientras que en el infarto no va a ceder con el reposo, no va a ceder con nitritos, porque en el infarto la fundamentación por la cual se administran los nitritos tiene que ver con que va a contribuir a la formación de un sistema de arterias colaterales. No es que vasodilate, porque no puede vasodilatar nada en el cuadro de infarto agudo de miocardio. El dolor va a durar más de 30 minutos, puede estar, se va a irradiar y puede estar acompañado de signos neurovegetativos, como puede ser la hipotensión, como puede ser la sudoración. La hipotensión generalmente uno lo ve en los cuadros de infarto de cara inferior con compromiso de ventrículo derecho, que una vez que se mejora en la precarga, mejora la poscarga y mejora el gasto cardíaco, generalmente. Sensación de muerte inminente y cambios en el electrocardiograma y en el laboratorio. Y la necrosis que va a estar identificada en el electro con la presencia de una onda Q que es mayor del tercio que le corresponde a su QRS. Pero va a ir teniendo esto diferentes estadios. La onda Q no es lo primero que yo voy a ver en el electrocardiograma. Entonces, yo voy a tener tres grandes momentos, tres grandes cambios. La lesión, que va a estar representado por el supradesnivel del ST, que es lo primero que yo voy a ver en el momento agudo. La isquemia, que es un tejido que presenta un déficit importante de sangre, pero no llega a la necrosis. Y la necrosis, que va a estar representada conforme transcurren los días por una onda Q. Entonces, la isquemia, decimos que hay un insuficiente aporte de sangre oxigenada que se va a manifestar en el electro por los cambios en la onda T o por la depresión del ST. La lesión, que es un estadio que va más allá de la isquemia, es reversible y el daño no es permanente, que son las que se conocen con el nombre, cuando hablamos de lesión supradesnivel del ST, son las famosas horas doradas del infarto, que es donde hay que hacer y hay que actuar y hay que tratar de salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco. Por lo tanto, hay que tratar de reperfundir esa arteria con lo que haya, si hay fibrinolíticos, si hay un servicio de hemodinamia, hacer la angioplastía transluminal percutánea, pero eso es importante porque el tejido que no se rescate en estas primeras horas es tejido que se va a terminar necrosando. Y por último, la patente de infarto, que es la onda Q, que nos habla de un daño irreversible y nos habla de necrosis del músculo cardíaco. Algo que debemos tener presentes como enfermera es que de rutina nosotros miramos todas las derivaciones del electrocardiograma en búsqueda de cambios en la onda T y de cambios en el segmento ST. Lo que tenemos que recordar es que la onda T, al igual que todos los complejos del ciclo cardíaco, en la derivación ABR siempre van a estar negativos. ¿Por qué? Porque ABR es una derivación monofásica, monopolar, que lo único que nos va a estar indicando es que registra que el vector se aleja del brazo derecho. Bien, entonces, gráficamente acá se intenta representar ese desnivel del ST, que me está hablando a mí de lesión, de una lesión reciente, aguda, que es donde uno va a intervenir. Y uno dice generalmente acá se agrede al infarto, se agrede al músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque uno no se sienta a mirar, a ver cómo se define la zona de lesión. No, intentamos rescatar. Esto hasta la década de los 80 no se hacía. Uno estaba en la unidad coronaria, guardaba reposo la persona que presentaba el infarto agudo de miocardio y conforme iban presentándose las complicaciones se actuaba. Presentaba falla de bomba, diurético, digitálicos en su momento, después se dejaron de dar porque se consideraron que no contribuían a este cuadro. Presentaba dolor, sedante. Se iba actuando conforme aparecían las complicaciones. Hacía arritmia, xilocaína, pero se esperaba. Cuando en los 80 surgen los laboratorios de hemodinamia, aparecen los fibrinolíticos, se comienza a tomar una conducta más agresiva.
Entonces, como ya se los dije un poquito más adelante, en esta filmina tenemos, si yo veo un supradesnivel del ST de 2 de 3 ABF, pienso que el infarto es de cara inferior. Si veo que tiene supradesnivel del ST de B1 a B6, pienso que es anterior. Y así sucesivamente lo va mostrando esta filmina. En esta volvemos a mostrar esa famosa elevación del ST que nos va a estar hablando de lesión. Después la onda T negativa o esa depresión del ST que nos va a estar hablando de isquemia, vale decir, no es músculo que esté lesionado, sino que es músculo isquémico. Y las ondas Q en el segundo trazado, porque fíjense que en el primer trazado nosotros al QRS lo llamamos Q, pero no siempre se ven las Q. Acá ven una Q chiquitita que lo único que te está diciendo es que el estímulo llega a esa Q, pero esa Q no es una Q diagnóstica de infarto, porque es muy pequeña. Fíjense la de al lado, que esa es una Q significativa. Fíjense en que es mayor de las 2/3 partes que corresponden al complejo QRS. Y esa es la patente que lo va a acompañar a la persona de por vida, donde le indica, uno mira a una persona dentro de 10 años y si tuvo un infarto transmural, un infarto completo, que después vamos a aclarar esa diferencia, va a estar, esa patente lo va a estar acompañando y le va a indicar a la persona que en algún momento de su vida, que no es ahora, tuvo un infarto agudo. Como enfermera yo tengo que conocer las enzimas cardíacas, así como sé que la troponina se informa como positiva o negativa, las enzimas. Voy a mirar la CPK con su isoenzima, que es la MB, la GOT y la LDH. La primera que yo voy a mirar es la que primero se va a alterar, que es la CPK-MB, la isoenzima. Se va a alterar entre las 3 y 6 horas y el pico máximo lo va a alcanzar entre las 12 y 24 horas y va a tender a normalizarse desde el segundo al quinto día. La GOT se va a alterar, se va a mover entre las 4 y 6 horas de producido del evento, la máxima actividad la va a lograr entre las 24 y 28 horas y se va a normalizar en el cuarto a séptimo día. La LDH es tardía, va a comenzar a moverse entre la hora 10 y 24 de producido del evento, el pico máximo lo va a alcanzar entre las 48 y 72 y va a tender a normalizarse entre las horas, el día octavo y 14º de producido del evento. Pero ¿por qué me parece importante como enfermera conocer esto? ¿Qué pasa si una persona, el nivel de CPK es de 80, supongamos? En la hora 6 tiene una MB de 300. Es esperable porque está comenzando el evento. En la hora número 12 alcanza 700 de CPK. Y al segundo día, en lugar de descender, llega a 1000. Quiere decir que esa curva no se está respetando. Entonces, hay que volver a valorar a la persona porque a lo mejor extendió el infarto. Por eso que es importante como enfermera conocer la curva enzimática, porque nos está diciendo de que esto no está siguiendo los pasos esperables. Se estará extendiendo el infarto, estará infartando nuevamente y no necesariamente tiene que presentar dolor. Bien, la troponina T, que dijimos que se informa como positiva o negativa, es una A proteína que está presente en el aparato contráctil del músculo, tanto del estriado como del cardíaco, y tiene una alta especificidad al emplearse con anticuerpos específicos. Por eso es que permite identificar las que realmente son de origen cardíaco y de manera muy temprana, en las primeras 3 horas ya se informa como positiva. En esta filmina está contemplado lo que hablamos en las filminas anteriores. Hablamos de elevación del ST como una fase hiperaguda, que son las famosas horas doradas del infarto. La onda Q como algo tardío, como algo que va a estar acompañando, va a estar diciendo, oh, esta persona tuvo un infarto completo, un infarto transmural, porque también tenemos el infarto incompleto o no transmural, donde no toda la capa miocárdica se ve afectada. Y estos quizás sean los de peor pronóstico. Bien, entonces, el tratamiento, ¿a qué responde?
Nosotros les dijimos anteriormente que hasta la década de los 80 se miraba, se cuidaba a la persona que presentaba un evento coronario. Y conforme se presentaban los síntomas, se actuaba. Hacía arritmia, silocaína. Le dolía el pecho, vasodilatadores. No orinaba, bajaba el volumen urinario, diuréticos. Presentaba rales, diuréticos. Bien. ¿Cuándo empiezan a surgir los laboratorios de hemodinamia? ¿Cuándo se comienza a cuestionar de que se intervenía de manera tarde? Porque ya lo que se había necrosado en estas primeras 6 horas del infarto, lo que se moría, no se recuperaba, surgen los betabloqueantes. Entonces, ¿para qué sean los betabloqueantes? Para reducir el consumo de oxígeno porque disminuye la frecuencia cardíaca. Surgen los antiagregantes, principalmente la aspirina, para tratar de disminuir todo ese proceso inflamatorio que veíamos se desencadenaba cuando se produce la arteriopatía coronaria. Y los vasodilatadores coronarios, como ya les dije antes, en los cuadros anginosos o de síndromes coronarios sin elevación del ST, van a servir para abrir la luz, para vasodilatar la luz de la arteria afectada. Pero en los casos de infarto agudo de miocardio o de síndrome coronario agudo con elevación del ST, lo que van a hacer es tratar de contribuir a la formación de sistemas colaterales de irrigación, tratar de suplir ese riego sanguíneo que es deficiente. En los años 80, cuando surgen, que yo dije, se deja de mirar a la persona que presentaba el infarto y se deja de actuar cuando presentaban las complicaciones, se lo comienza a agredir. Lo primero que se comienza a hacer son los fibrinolíticos. Fibrinolíticos que se administran por vía endovenosa, nacionales, que se hace diluido y que se administra en un intervalo determinado de tiempo. Criterios que uno se da cuenta de que se reperfunde, de que se recanaliza la arteria, es porque cede el dolor y porque la curva enzimática que vimos anteriormente, en lugar de alcanzar el pico dentro de las 3 o 6 horas, alcanzan picos precoces. Ese pico va a ser precoz, va a ser inferior a las 6 horas. ¿Sí? Error. Se va a alterar entre las 6 y las 6 horas y el pico de CPK que lo alcanza entre las horas 12 y 24 lo va a alcanzar entre las horas 8 y 10. Rectifico lo que dije recién, fue un error. ¿Sí? Bien, entonces ese va a ser el criterio. Y vamos a ver que ese supradesnivel que nos estaba hablando de lesión va a nivelarse, es decir, va a volver a ser isoeléctrico, va a estar sobre el renglón. La persona va a estar agradecida con el que le colgó la estreptoquinasa porque cede el dolor. Ese ST se dice se rectificó el ST, vale decir que baja al renglón y se torna isoeléctrico. Y el pico precoz de movimiento enzimático, principalmente la CPKMB, que nos va a estar indicando de que esa arteria se reperfundió. Luego surge la angioplastía. Angioplastía transluminal percutánea coronaria. Llega el paciente en las primeras horas de producido el evento coronario, va al laboratorio de hemodinamia, se hace la cine coronario, la ventriculografía, se detecta cuál es la arteria culposa, es decir, cuál es la arteria que está produciendo el evento y a esa arteria hace la angioplastía. Se puede hacer una angioplastía convencional, se puede hacer una angioplastía y poner un stent, se puede hacer una angioplastía y poner un stent con medicamentos, se puede hacer una angioplastía con rotablator, que es destruir esa placa que se ha calcificado. Eso lo va a definir el hemodinamista en el servicio conforme las características de la persona y conforme las características, la estructura y la geometría que tenga la placa. Esa angioplastía se llama primaria porque se hace en el momento que ingresa la persona. Hay una angioplastía que se llama de rescate, que cuando han transcurrido ese periodo de tiempo, pero la persona persiste con dolor, no evoluciona favorablemente, entonces se decide llevar la hemodinamia y hacer una angioplastía de rescate. Se eligen el tipo de angioplastía a hacer, rotablator, con stent con medicamento,
lo que fuere, pero no cambia el nombre, deja de ser primaria para llamarse angioplastía de rescate. Muy bien. Bueno, acá en esta filmina señala un poco los criterios de reperfusión de los fibrinolíticos, que ya se los había mencionado anteriormente. Y llegamos al diagnóstico de enfermería. Es alteración en la oxigenación. Quiero retroceder porque se me adelantó la filmina. Un momentito que se me retrasó, se me adelantó la filmina y no la puedo retroceder, adelantar. Muy bien, el diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería tiene que ver con alteración en la oxigenación cardiovascular o circulatoria relacionado con el hipoflujo miocárdico por oclusión o por proceso inflamatorio, proceso oclusivo. Los riesgos o problemas potenciales a los cuales está expuesto son arritmias, falla de bomba, rotura cardíaca, taponamiento cardíaco, edema agudo pulmón, reinfarto y muerte súbita. Me quiero detener en esto. Las unidades coronarias, cuando se crearon en nuestra ciudad en 1969, se crearon porque las personas morían en las salas de terapia intensiva por arritmias. Y estas arritmias se producían porque el ion más importante intracelular es el potasio y en un momento donde se produce la lesión hay una salida importante de potasio, por lo tanto esto predispone a la aparición de arritmias. Esas arritmias generalmente dadas por la característica de automatismo que tiene la fibra miocárdica, cualquiera puede tomar el comando y si las arritmias son supraventriculares o auriculares, van a producir una descompensación de la persona porque le va a disminuir el gasto cardíaco. Pero si esas arritmias son ventriculares, producen un severo riesgo de vida en las personas. Entonces, las primeras 24 horas las personas pueden morir, así el infarto sea pequeño, pueden morir por arritmias. Y las arritmias son las arritmias ventriculares, llamémosle taquicardia ventricular, extrasistolia ventricular frecuente, cerca de esa zona de repolarización que veíamos anteriormente, sería muy cercana al segmento ST o a la onda T, que se las conoce con el nombre de fenómeno R sobre T. Bien, entonces se pueden morir las personas, por eso que hay que tener siempre cerca la silocaína, porque es el antiarrítmico por excelencia. Falla de bomba. Si ustedes están frente a un examen o están haciendo un plan de atención y ponen como primer riesgo la falla de bomba, yo les digo que va a guardar íntima relación con el tipo de infarto que esté presentando la persona. Porque si una persona presenta un infarto de cara inferior y es el primer evento coronario, no tiene por qué hacer una falla de bomba. Porque la falla de bomba es un déficit en la contractilidad del músculo cardíaco y no puede cumplir su función de bomba aspirante impelente. Por lo tanto, va a guardar íntima relación con la cantidad de músculo que esté necrosado. Vale decir que la falla de bomba es un riesgo o un problema potencial que le compete principalmente al infarto de cara anterior. Lo mismo que la rotura cardíaca. Lo que se rompe es el septum si se compromete, ¿sí? Y no es patrimonio de los infartos chicos, sino de los infartos más grandes, el infarto de cara anterior. Lo mismo pasa con el taponamiento cardíaco y el edema agudo pulmón, que es la manifestación máxima de esta falla de bomba. Hay líquido en el intersticio porque es una patología retrógrada. Hay un volumen determinado de sangre que no puede ser expulsado por el músculo cardíaco porque ha disminuido notablemente esa contractilidad. Y el reinfarto, que es distinto a extensión de infarto. Y si les interesa, pueden investigar acerca de lo que se considera en este capítulo como infarto, como músculo, o miocardio hibernado y miocardio atontado. Y la muerte súbita, que a veces se debuta con muerte súbita. Entonces, los cuidados enfermeros. Los cuidados están citados como para que nos quede un registro y que podamos pensar en estos cuidados enfermeros. Pero yo pensándome como gestora de un servicio, yo debería tener en cuenta aquí la frecuencia con la que se deben realizar estos cuidados. Esas frecuencias van a depender del tiempo de evolución de la persona que está hospitalizada de este infarto. ¿Por qué?
porque esto va a demandar horas de enfermería. Va a haber una cierta oferta que uno hace desde la gestión que quizás no cubra si en ese 18-24 ingresaron a la unidad coronaria 4 personas con infarto de miocardio. Por lo tanto, cuando uno planifica los cuidados, determina frecuencia, porque esto va a servir para hacer planes tipo de atención, para protocolizar los servicios y para poder reorganizar los recursos humanos de enfermería. Entonces, estricto balance hídrico, por supuesto que me interesa, pues yo tengo que conocer qué pasa con este corazón como bomba. Todo el volumen que está entrando, ¿realmente lo está eliminando? ¿Qué está pasando? Hay un volumen extra que está presente en el intersticio, por lo tanto, deberé llevar el balance hídrico, miraré el BUN, valores de urea, de creatinina, controles de tensión arterial, registraré los balances hídricos, veré si en principio son balances hídricos horarios, son cada 2 horas, son cada 4, pero esto es un cuidado fundamental. Asegurar reposo absoluto, tanto gástrico como físico. Nosotros siempre decimos, si una persona tiene una fractura en el miembro inferior, se inmoviliza la pierna. Acá no podemos inmovilizar al músculo cardíaco, entonces se inmoviliza al dueño del corazón. Y reposo gástrico, ¿por qué? Porque va a ser volumen que le vamos a sacar a la circulación. Entonces la sangre o asiste en la circulación coronaria o asiste en el proceso de digestión. Por eso hay un reposo gástrico. Valorar la coloración de la piel y la turgencia, pueden haber signos de deshidratación, signos de sudoración, porque hay signos neurovegetativos, control del nivel de conciencia, administrar analgésicos mayores. Generalmente el analgésico que se elige en los casos de infarto agudo de miocardio son los derivados de los opiáceos, entonces uno tiene que tener en cuenta los efectos colaterales, que tiene que ver con la depresión del sensorio, que tiene que ver con el acostumbramiento y que tiene que ver con una constipación. ¿Por qué? Porque si el paciente ha necesitado mucha morfina y se constipa, cuando quiere evacuar va a tener que hacer mayor fuerza, entonces entran en juego los mecanismos de Valsalva. Administración de nitritos, que ya lo habíamos abordado, la administración de aspirina, beta bloqueantes y el control de efectos colaterales. Generalmente cuando ingresa el paciente y si se decide su traslado al servicio de hemodinamia, la aspirina se la hace masticar. Son 400 miligramos aproximadamente, depende de los protocolos de los diferentes servicios, pero se hace que se mastique la aspirina. Cuando uno administra betabloqueantes hay que tener mucho cuidado porque si nosotros tenemos en cuenta la circulación coronaria, nosotros decimos que en el 70 al 80% de las personas la coronaria derecha va a irrigar al nódulo sinusal y al nodo AB. Por lo tanto, las personas que tengan un infarto de cara inferior y estén irrigados por la coronaria derecha van a tener más tendencia a hacer bradicardia, bloqueo AB de primer grado, de segundo grado y bloqueo AB completo. Entonces hay que tener cuidado porque si bien el betabloqueante va a regular el consumo de oxígeno, puede traer aparejado todos estos riesgos. Bien, el electrocardiograma de ingreso y posterior, generalmente lo que uno hace cuando ingresa el paciente es hacer un electro no de 12 derivaciones, a veces hace de 14 y de 16, porque también nos va a interesar la zona posterior. Por lo tanto, vamos a hacer B7, B8 y B9 girando el tórax del paciente del lado izquierdo y va a llegar hasta la columna y se lo va a mapear para que siempre hagamos el electrocardiograma en el mismo lugar. Si tenemos monitor multiparamétrico, se conecta al multiparamétrico. Si tenemos un monitor que dentro de los parámetros es capaz de registrar el infra o el supradesnivel del ST, lo conectamos. Si no tenemos un multiparamétrico que mide el desnivel del ST, trataremos de buscar la mejor derivación que nos dé cuenta de ese nivel del ST, dejando el tórax al descubierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene que haber ningún electrodo en el tórax del paciente, porque este es un paciente que sin avisarnos puede debutar con una fibrilación ventricular, entendiendo a la fibrilación ventricular como uno de los sinónimos de paro cardíaco, como una de las modalidades de paro cardíaco. A todo esto ni se nos ocurre administrar ninguna medicación por vía intramuscular. Este paciente tiene colocada una vía periférica. Conforme vaya evolucionando,
se pensará en una vía central, por ahora tenemos una vía periférica. Si va a hemodinamia, generalmente le suelen dejar un catéter venoso, y esa va a ser la vía que uno va a utilizar también para administrar medicación. Si decide ir hemodinamia, veremos si se entra por arteria radial, o si se ingresa por arteria femoral. Si es por femoral, habrá que rasurar la zona inguinal hasta el tercio medio de la pierna, porque después se va a hacer un vendaje compresivo, así que esa es la zona que se va a considerar como permeable. Los controles de signos vitales cada 30 minutos, control de pulsos periféricos, si es que fue hemodinamia y si se ingresó por vía periférica, se considera cada 4. La administración de oxígeno a bajo flujo, hoy por hoy uno piensa en la administración de oxígeno como para calmarnos los nervios, pero sabemos que no mejora mucho la oxigenación coronaria, pero lo seguimos poniendo y lo seguimos utilizando y queremos que el paciente esté con el oxígeno puesto, así que seguimos poniendo el oxígeno. El desfibrilador, si hay alguien que tiene todos los números para que tenga al ladito el desfibrilador, es este paciente. Vamos a valorar el dolor torácico o la falta de aire, si es que consultó por falta de aire. Hay que verificar que las extracciones de sangre se hagan en tiempo y forma para verificar si se tienen en cuenta y si se respeta la curva. Y la auscultación pulmonar en búsqueda de rales, que nos van a estar hablando de la presencia de líquido en el intersticio y sinónimo de falla ventricular. Les agradecemos desde ya. Esto no es más que un acercamiento y una manera de poder orientarlos y facilitarles el abordaje de este tema tan importante y tan interesante como es la cardiopatía isquémica. Quedamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias.